Michael Jackson, abusador de niños. ¿Qué? Es exactamente como comienza el primer capítulo de los 3 que conforman la miniserie Michael Jackson, el veredicto. Estrenada recientemente en Netflix, y debo confesarles algo desde ya. Terminé este episodio con una sensación muy extraña. Una parte de mí quería pensar que todo era una exageración. Otra parte quería escuchar lo que tenían que decir. Precisamente de eso vamos a hablar hoy. Porque este primer capítulo no solamente presenta acusaciones, también nos muestra cómo una serie de decisiones, entrevistas y acontecimientos terminaron convirtiéndose en una de las etapas más difíciles de la vida de Michael Jackson. Pero antes de comenzar, me gustaría enviarles muchísimo cariño a ustedes y por supuesto darle un saludo muy especial al primer comentario del video anterior. Un abrazo enorme para Ale Fuque. Muchísimas gracias por estar siempre apoyando el contenido del canal. Ya saben que leo sus comentarios y me encanta compartir este espacio con ustedes. Ahora sí, pónganse cómodos porque hay mucho de qué hablar. La serie inicia recordándonos una acusación extremadamente grave que se realizó contra Michael Jackson. Una acusación relacionada con presunto abuso sexual infantil. Cuando escuché esto, debo admitir que me quedé completamente sorprendida. No porque nunca hubiera escuchado rumores relacionados con Michael Jackson, sino porque yo siempre había tenido una imagen muy distinta de él. Estamos hablando de rey del pop, de una persona cuya música acompañó a millones de personas alrededor del mundo. Recientemente incluso fui a cine a ver una producción relacionada con su vida y en ningún momento sentí que se profundizara sobre todo este tema de la forma en que lo hace esta miniserie. Por eso comencé a verla con muchísima curiosidad. Además, yo ni siquiera había nacido cuando ocurrieron muchos de estos acontecimientos, así que para mí era una oportunidad de oro para entender qué fue exactamente lo que pasó durante aquellos años y por qué el nombre de Michael Jackson terminó vinculado a acusaciones tan delicadas. Sin embargo, antes de continuar, hay algo importante que quiero aclarar. La serie fue realizada muchos años después de los hechos y Michael ya no está con nosotros para dar su versión directamente. Por lo tanto, gran parte del relato está construido a partir de entrevistas realizadas a personas que lo conocieron, periodistas, investigadores, miembros de su entorno y otras figuras relacionadas con el caso. También me llamó la atención que este primer episodio no se centra principalmente en las acusaciones de 1993, fueron las primeras en hacerse públicas, sino que pone gran parte de su atención en los acontecimientos ocurridos alrededor del 2003. Es justamente ahí donde empieza a construirse esta historia. Debo ser sincera con ustedes, durante los primeros minutos tuve la sensación de que la serie estaba intentando mostrar a Michael desde una perspectiva muy negativa. Claro que esta es solamente mi percepción personal como espectadora. No sé si fue una decisión narrativa para generar impacto, simplemente una forma de introducir los acontecimientos que vendrían después. Si esa era la intención, debo reconocer que funcionó perfectamente, que terminé completamente enganchada. Y cuando les digo enganchada, es enganchada, pegadísima a la serie. Sentí que me estaban hablando de una persona completamente distinta a la que yo creía conocer. Y digo creía conocer, entre comillas, porque obviamente ninguno de nosotros conoció realmente a Michael Jackson. Lo que conocemos es el artista, al hombre que cantaba sobre el amor, al hombre que hablaba sobre problemas sociales, al artista que componía canciones sobre la humanidad, el racismo, el medio ambiente y la esperanza. Por eso me resultaba tan difícil reconciliar esa imagen con todo lo que estaba viendo en pantalla. A medida que avanza el capítulo, vemos que Michael estaba intentando reconstruir su imagen pública. Y es entonces cuando aparece una figura clave en toda esta historia, Martin Bashir. Según explica la serie, Michael admiraba profundamente a la princesa Diana, a quien Bashir había realizado años atrás una entrevista. Por esa razón aceptó sentarse con él a conversar.
Lo que probablemente no imaginó fue que aquella decisión terminaría teniendo consecuencias enormes. Y aquí debo detenerme un momento porque algo me llamó muchísimo la atención. Cuando entrevistan a Martin Bashir a esta serie y le preguntan sobre Michael Jackson, sentí que su manera de expresarse era bastante particular. Nuevamente le repito, esta es solamente mi opinión personal. Percibí cierto tono distante, incluso algo incómodo, como si el tema principal fuera el artista más famoso del planeta, sino los escándalos que lo rodeaban. Esa sensación fue creciendo conforme avanzaba el capítulo, que poco a poco la serie nos muestra cómo aquella entrevista que supuestamente iba a humanizar a Michael terminó enfocándose en las controversias que ya lo perseguían desde hace años. ¿Para qué te contrato? ¿Para que me ayudes a solucionar el problema? ¿Para que me termines de hundir las patas en el barro? ¿Ah? Llega un momento donde ocurre una escena que terminaría marcando todo lo que vino después. Michael abandona momentáneamente la conversación y cuando regresa lo hace acompañado de Gavin Arvizo, un niño que había enfrentado una dura batalla contra el cáncer y cuya familia mantenía una relación cercana con Michael. Según lo que vemos en la serie, presenta a Gavin como una muestra de la ayuda que le había brindado. Sin embargo, aquella escena terminó siendo interpretada de manera completamente diferente por distintas personas. Y es aquí donde la historia comienza a volverse mucho más complicada, que la atención pública se concentró completamente en Gavin y en su familia. Los medios comenzaron a investigar, los periodistas comenzaron a hacer preguntas y poco a poco la presión fue aumentando. La serie muestra que después de la emisión de aquella entrevista, Michael comenzó a enfrentar un escrutinio mucho más intenso. La aparición pública, cada declaración, cada entrevista, todo terminaba girando alrededor del mismo tema. Y no les sabían preguntar de otra cosa. No, tenían siempre que preguntarle sobre ese tema. Y honestamente puedo imaginar lo agotador que debió ser vivir bajo semejante nivel de atención mediática. A partir de ese momento la historia toma un giro todavía más oscuro. Las autoridades comienzan a interesarse cada vez más en las acusaciones, las investigaciones avanzan, los testimonios empiezan a acumularse. La serie nos presenta las declaraciones realizadas por Gavin Arvizo. Declaraciones que incluyen acusaciones extremadamente graves. Debo admitir que esta fue la parte del episodio donde más preguntas comenzaron a surgir en mi cabeza, porque ya no estábamos hablando solamente de rumores. Ahora la historia estaba entrando en el terreno de las investigaciones oficiales y justamente por eso continué viendo el capítulo con muchísima atención. Luego llega uno de los momentos más impactantes del episodio, el allanamiento de Neverland, ese lugar que durante años fue presentado como un espacio mágico, un sitio lleno de juegos, de atracciones y fantasías. De repente aparecía en pantalla como el centro de una investigación criminal y debo reconocer que la forma en que la serie construye esta parte genera muchísima atención. No les miento que es demasiada atención porque muestran documentos, órdenes judiciales, recortes de prensa y testimonios. Todo eso se va acumulando hasta crear una sensación de incertidumbre constante. En ese momento me encontré cuestionando absolutamente todo y creo que precisamente ahí radica la fuerza de este primer capítulo. No intenta darte respuestas inmediatas. Lo que hace es llenarte de preguntas, muchas preguntas, demasiadas preguntas. La situación se vuelve tan compleja que eventualmente se genera una orden de arresto. Mientras toda esta tormenta mediática crecía, Michael parecía cada vez más aislado. La serie incluso menciona los problemas que comenzó a enfrentar con su salud física y emocional durante ese periodo. La presión pública era enorme. Los titulares no se detenían y la sensación en general era que toda su carrera estaba en peligro. Pero algo que me llamó muchísimo la atención fue la actitud de algunas personas en su entorno, porque mientras el escándalo seguía creciendo, muchas declaraciones parecían enfocarse más en proteger el legado de los Jackson o familia que en defender específicamente a Michael. Esa fue por lo menos la impresión que me dejó el episodio a mí, en lo personal. Afortunadamente para él también habían personas dispuestas a respaldarlo. Su equipo legal comenzó a construir una estrategia de defensa. Algunas personas cercanas aseguraban que jamás habían visto comportamientos inapropiados por parte de Michael. Y aquí aparece otro nombre importante dentro de la historia, Frank Tyson, alguien que pasó gran parte de su vida cerca de Michael
y que asegura no haber presenciado conductas indebidas. Por un momento pensé que la serie comenzaría a inclinarse hacia una narrativa completamente diferente. En serio que lo pensé. Que quizás estábamos a punto de ver cómo la defensa desmontaba las acusaciones. Entonces ocurre algo que vuelve a cambiarlo todo. Fue precisamente ahí donde terminé el episodio completamente sorprendida porque aparece una bolsita Nike. Una bolsa aparentemente insignificante, cuyo contenido genera nuevas preguntas y nuevas controversias dentro de la historia. Porque literal quedé y quedamos mínimo como un múltiplo verbo to be, escuchamos pero no juzgamos, escuchamos y juzgamos verbo to be, quedé Frozen, lo que sea. Así quedé yo. Y continuando con el tema de la bolsita, ese contenido genera nuevas preguntas y nuevas controversias dentro de la historia. Y cuando crees que ya has escuchado todo lo posible, la serie te deja una revelación final que prácticamente te obliga a seguir viendo el siguiente capítulo. Debo admitir que terminé este primer episodio con más dudas de las que tenía al empezar. No sé si esa era la intención de los creadores, supongo que sí, pero conmigo funcionó. Funcionó a la perfección. Que ahora quiero saber qué ocurrió después. Quiero entender qué elementos presentó la defensa. Quiero conocer cómo se desarrolló el juicio. Y sobre todo, quiero descubrir cómo una de las figuras más importantes de la historia de la música terminó enfrentando una acusación tan devastadora. Y que si te gustó el video, no olvides regalarme tu like, suscribirte al canal y contarme en los comentarios qué opinas de este primer capítulo. ¿Crees que la serie está siendo objetiva? ¿Crees que está inclinándose hacia alguna postura? Todavía es muy pronto para sacar conclusiones. Los leo en los comentarios y por supuesto nos vemos en el próximo video para analizar juntos el segundo capítulo de Michael Jackson, el veredicto.